¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy Miguel Bárcena y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañe en una emisión más de Esfera Noticias, la verdadera tendencia de la información. Y hoy, como todos los miércoles, pues le saluda a su servidor Miguel Bárcena. No me acompaña mi compañero José Luis Benavides, quien tenía algunos asuntos periodísticos que atender, pero aquí le vamos a compartir parte de la información más relevante en las últimas horas. Y bueno, pues hay una encuesta que llama la atención y que quisiera destacar, que tiene que ver con la confianza que tienen las personas en distintas instituciones. Es una encuesta que hizo el diario El Universal y le comparto básicamente los datos principales. ¿En qué es en lo que más confían los mexicanos? Pues en un 87.3% confían en la familia. Eso significa que pese a todos los problemas sociales, los problemas familiares, problemas de desintegración familiar o de familias, como antes se les decía, disfuncionales, hoy pues simplemente familias, independientemente de su conformación, los mexicanos siguen confiando en un 87.3% en las familias. ¿Quién sigue? Bueno, pues le sigue la Iglesia, pese a todos estos denuncias de pederastia y todos los problemas en los que se han visto involucrados sacerdotes, no solo en México. La Iglesia obviamente es una institución, la Iglesia Católica es una institución global, pero los casos de pederastia que se han dado en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Australia, y de los cuales pues hoy se conoce mucho más detalle, pues afectan también la imagen de esta institución, y hoy solo el 37%, menos de 4 personas, confían en la Iglesia Católica, cuando hace algunos años el porcentaje era cercano al 80%, es decir, han perdido la mitad de la credibilidad que tenía la Iglesia Católica, entre otras cosas precisamente por los casos de abuso sexual. Los jueces, la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de circuito, los tribunales colegiados, en fin, pues también están en un nivel muy bajo, por lo menos esa es la percepción de la gente, de que solo el 5.8%, estamos hablando que menos de 6 personas de cada 100 confían en la impartición de justicia, ya sea en los jueces. Pero los que se llevan nuevamente las palmas, los que están por los suelos, son los partidos políticos. Aquí no estamos hablando de algún partido político en particular, sino de todos ellos, y el nivel de confianza que dice tener la gente en nuestro país en los partidos políticos apenas llega al 3.9%. O sea, es que es verdaderamente lamentable la imagen que tienen. Ahora, si estamos hablando de percepción, habría que comentar también, aunque ya lo han hecho mis compañeros, sobre los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador. Y pues mi comentario simplemente sería en el sentido de que en la política social, pues Andrés Manuel ha cumplido en buena medida no solo sus promesas de campaña, sino los 100 compromisos que hizo el día que tomó posesión, porque todos ellos iban a apoyos, ya sea madres solteras, madres embarazadas, personas de la tercera edad, los famosos ninis que supuestamente ni estudian ni trabajan, becas para jóvenes estudiantes. Y bueno, pues en este sentido, Andrés Manuel, gracias a los recortes que ha hecho prácticamente en todo el gobierno federal, algunos pues alabados, otros muy criticados porque han dejado fuera a funcionarios públicos de primer nivel, que eran los que sostenían parte de la administración pública. Se han quedado gente sin empleo por las huelgas que se han dado en el norte del país en las maquiladoras, más de 40,000 que también dejaron de percibir un ingreso a raíz de la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pero en cuanto a entrega de recursos, pues Andrés Manuel lo ha hecho muy bien, porque sin duda la política social es la prioridad de su gobierno. Desde luego no entrega buenas cuentas en materia de seguridad, la inseguridad ha crecido. Supuestamente las conferencias mañaneras eran para informarnos qué había sucedido el día anterior en materia de seguridad en los estados y qué es lo que se iba a hacer en la jornada en turno, tanto la Marina, el Ejército, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Pública, etcétera. Pero de esto no informan porque pues realmente las cuentas no han sido favorables a su administración. Diciembre pasado fue el más violento de los últimos años, incluyendo los años de Peña Nieto, que fueron muy violentos, y los de Calderón. Bueno, pues el primer mes de López Obrador, la delincuencia creció considerablemente, sobre todo los delitos de alto impacto, que son el robo, el secuestro, el homicidio, y la tendencia se mantuvo en enero y al parecer también en febrero. Cuando le comentan esto a López Obrador, dice que él tiene otras cifras, que no las tiene completas, pero pues finalmente la denuncia o las denuncias ante ministerios públicos ahí están, además de una cifra negra muy alta que a veces es
del doble de lo que se registra, demuestran que la situación de inseguridad continúa. Esto de alguna manera es normal cuando hay un cambio de administración, cuando se van los antiguos mandos y llegan los nuevos, en lo que se reacomodan los controles y la correlación de fuerzas en las plazas, es cuando el crimen organizado y sobre todo la delincuencia común aprovecha para hacer de las suyas. Pero yo creo que ya 3 meses es suficiente para que la administración de López Obrador, si no esté dando resultados, por lo menos pudiéramos saber un poco más de sus estrategias para disminuir la inseguridad, porque todo se ha ido en función de la generación de la Guardia Nacional, primero Guardia Civil, que ahora es una Guardia Nacional, que va a tener un mando civil, pero que va a estar integrada por militares, por marinos, por ex policías federales. Pero esto no resuelve el problema de la estrategia de seguridad. Esto resuelve quiénes son los que se van a encargar de la vigilancia, de la supervisión y de la prevención. Pero no sabemos nada de los programas o no sabemos nada de cuál va a ser la nueva estrategia contra el crimen. En eso yo diría que la administración actual está reprobada. Lo mismo en economía y finanzas, aunque el dólar se ha mantenido con alguna volatilidad, y lo mismo la Bolsa Mexicana de Valores. Hay decenas de miles de millones de pesos que se perdieron, primero por la cancelación del nuevo aeropuerto, después por el amague del Senado para disminuir las comisiones de los bancos, después se hizo algo similar en la Cámara de Diputados cuando se amenazó que pues cambiarían las reglas del juego para las industrias mineras, de tal forma que perdieron dinero en la bolsa las mineras, los bancos, las líneas aéreas, y después tuvimos estos bloqueos de trenes en Michoacán durante varios días, en donde se perdieron miles de millones de pesos, y después las huelgas en el norte del país, en donde algunas empresas no pudieron absorber el incremento salarial que fue considerable en el norte, tampoco pudieron asumir el pago de un bono anual que se disparó, y ante las huelgas que promovieron algunas personas cercanas, dicen, a Napoleón Gómez Urrutia, para después pues empezar a llevar agua a su molino y crear una nueva central sindicalista, pues esto hizo que algunas empresas simplemente cerraran sus puertas y se fueran, y estas personas que pedían un mejor salario simplemente se quedaron sin empleo. Hay quienes dicen que se han perdido cerca de 400,000 empleos, se han generado alrededor de 130,000 ante el Seguro Social, pero se han perdido otros que cotizaban al ISSSTE o que simplemente no eran empleos formales y que por lo tanto no estaban cotizados. Es decir, se ha generado empleo porque 80,000 jóvenes de los aprendices que están ingresando a algunas empresas en este programa en los que la iniciativa privada los capacita, pues eso sirvió para que hubiera un incremento en el empleo, pero si sumamos todos los empleos que se han perdido, pues las sumas no son, los resultados no son los más favorables. Y lo que se ha perdido por los bloqueos, por las huelgas, por la cancelación del aeropuerto, y además también todo lo que se perdió por el combate al robo de combustible, dice López Obrador que ahora se roban menos pipas, se roban menos combustible, y que se ha ahorrado pues alrededor de unos cuantos miles de millones de pesos, pero se calcula que se perdieron alrededor de 25,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué salió más caro? El caldo que las albóndigas, y como todavía no hay cifras definitivas, pues no podemos tener exactamente cuál es el resultado. Pero en términos generales, bien en la política social de Andrés Manuel, mal en la política de inseguridad, mal en la política de economía y finanzas, aunque él dice que van muy bien, pese a la disminución de la calificación que han hecho las principales calificadoras internacionales en contra de nuestro país, porque no están satisfechas por el programa de recapitalización de Petróleos Mexicanos y cómo va a enfrentar la deuda externa que tiene y que sigue creciendo, cuando buena parte del presupuesto se lo van a destinar a reactivar refinerías que ya existen, que trabajan a poca capacidad, que se van a reconvertir para procesar gasolina, para hacer gasolina de petróleo ligero a petróleo crudo, y la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas. Y bueno, pues eso en términos generales serían algunos de los aspectos más relevantes desde mi punto de vista en relación a la política que está llevando a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente hay muchas cosas en medio, el tema del recorte a las guarderías, a las estancias infantiles, a las universidades, en donde se dio marcha atrás, y después a los propios centros de atención a personas
víctimas de la violencia. Vamos a Oaxaca, ya está Cornelio Merlín para que nos cuente cómo van en esta entidad, en donde ha habido muchos problemas de violencia, sobre todo contra servidores públicos. Cornelio, te escuchamos, muy buenas tardes. Licenciado, muy buenas tardes a nuestro amable auditorio. Pues comentarle que Oaxaca desafortunadamente sigue estando en la realidad, y esa clara realidad es la violencia, las ejecuciones, a pesar de que su gobernador sigue afirmando de que pues es el estado más seguro de la República Mexicana y en donde pues no pasa nada, ¿no? Sin embargo, nada más en la semana anterior y los 2 días que van de esta semana, sin contar el de hoy, ha habido ejecuciones, sobre todo en el ámbito político, y por ejemplo, apenas el reciente atentado del presidente municipal de Juchitán, que le quemaron su vehículo, la libró afortunadamente, acribillaron a un agente municipal, también pues mataron a un asesor de Yautepec, de la zona de la zona chinanteca de Oaxaca. Si continúan los asaltos a mano armada, y ahorita el problema más álgido que se tiene, pero que dice que el gobernador, que todo se soluciona con el diálogo, a pesar que desde el día de ayer hay un problema limítrofe entre Santa Catarina, Juquila y Santiago Yautepec. Es una situación que viene desde hace muchísimos años, pero ayer que llegó en su helicóptero el comisionado de la policía estatal, pues fue retenido, José Sánchez Aldierna, fue retenido. Allá hay videos que se publicaron donde es retenido por la población, y en donde hasta el momento, en una conferencia de prensa que dio el secretario general de gobierno y incluso el secretario de Seguridad Pública, ni siquiera se dignaron a mencionar si el Estado estaba atendiendo esta situación, si iban a rescatar al funcionario, a los otros alrededor de 15 policías estatales que también están siendo retenidos, en fin, nada. Y hoy el gobernador Alejandro Murat afirma que es mediante el diálogo que se van a lograr acuerdos para que termine este conflicto entre Santa Catarina, Juquila y Santiago Yautepec, y además afirmó que, pues bueno, que se han establecido mesas de trabajo en este conflicto agrario, pero que además no es cuestión del Estado, es una cuestión del gobierno federal, pero sin embargo pues está echándole la mano al gobierno estatal, y que el comisionado de la policía estatal, José Sánchez Aldierna, no está retenido, sino que está trabajando para lograr resultados allí, los resultados esperados allí en Juquila, y pues dijo que se revisa la situación para dar atención, y que además pues bueno, convoca a los pobladores al diálogo para que se tengan los avances que se están esperando, y afirmó que se ha convocado a la Secretaría de Gobernación para que se logren acuerdos a este conflicto agrario, para que se resuelva de acuerdo a lo que marcan las leyes. Mientras tanto, el comisionado ahí sigue retenido, y los policías. Y entonces todo va a ser a través del diálogo, y entonces uno se pregunte para qué está la fuerza pública, para qué está la autoridad, y sobre todo cuando están en flagrancia y cuando precisamente las autoridades están para eso, ¿no? Yo creo que es seguir un mal ejemplo, que fue el que dio el presidente López Obrador, cuando permitió precisamente que los miembros de la coordinadora bloquearan las vías del ferrocarril durante muchos días y se perdieran miles de millones de pesos, que es que porque todo hay que dialogarlo. Bueno, pues entonces pues que despidan a los policías. ¿Para qué queremos una guardia militar si no la vamos a usar? Yo creo que es hacerle al cuento, y yo creo que este es debe de haber diálogo cuando las otras partes están dispuestas a dialogar y encontrar un punto de acuerdo y están dispuestas a ceder, pero cuando simplemente buscan imponer, pues realmente lo que se tiene que hacer es aplicar la ley y las sanciones correspondientes. Muchísimas gracias, Cornelio Merlín, allá en Oaxaca. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Y bueno, pues ayer el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, le preguntaron sobre el tema de la refinería de Dos Bocas, una refinería que dijo Andrés Manuel que estaría lista en 3 años y que costaría alrededor de $6,000 millones. Hoy sabemos que no va a estar lista en ese tiempo porque se requiere de una cantidad mayor, y además puede costar alrededor de 8,000 o 10,000 millones. Y el subsecretario dijo que esta no se iba a hacer hasta que no se tuviera toda la información y cuánto cuesta. López Obrador lo contradijo, lo corrigió, le corrigió la plana diciendo que la refinería sí se iba a hacer y que se iba a hacer en 3 años. Y hoy, en su conferencia mañanera, cuando le preguntaron, dijo que no hay contradicciones, que simplemente hay un malentendido. Mi pregunta sería, ¿quién malentendió a quién? ¿López Obrador al subsecretario
o el subsecretario a López Obrador, pero no abundó sobre cuándo va a estar, porque primero tiene que estar el proyecto ejecutivo, después se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental que impone algunas condicionantes para mitigar precisamente el daño ambiental, y eso generalmente hace que se suba considerablemente el precio de cualquier obra y también hace que se retrase. Así es que pues las cosas no solo se hacen con buenas declaraciones. Dice López Obrador que todos son un equipo y que trabajan de manera conjunta, que fue un malentendido, que no fue una contradicción. Bueno, pues si hay una contradicción, porque el presidente contradijo a su subsecretario, y que nos diga exactamente en dónde estuvo el malentendido. Y bueno, vamos a hablar un poco de la situación que se está viviendo en el estado de Puebla. Como usted sabe, pues ya estamos a unos días, quizá horas, de que se conozca quiénes van a ser los candidatos para buscar la gubernatura que dejó vacante Marta Erika Alonso cuando falleció el pasado 24 de diciembre. En la línea telefónica está Timoteo Bautista para que nos cuente cómo está el clima político y hacia dónde se inclina la balanza, sobre todo en el caso de Morena. Timoteo, muy buenas tardes. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos hasta la capital del país, a tus órdenes. ¿Cómo va la situación para elegir candidato de los partidos, sobre todo en particular dentro de Morena, donde hay una clara división entre los seguidores del senador Armenta y los que quieren que repita nuevamente Miguel Ángel Barbosa, entre ellos, desde luego, la presidenta de Morena, Jacob Polensky? Fíjate que ha dividido a la feligresía del Movimiento de Regeneración Nacional, como lo hemos venido comentando en este espacio informativo, que se ha impuesto la política personal y de grupo de Andrés Manuel López Obrador, de Jacob Polensky y de don Luis Miguel Barbosa Huerta. Él no baja la guardia de ser el próximo candidato a gobernador del estado, y creo que la balanza se va extendiendo cada vez más hacia el caso de Luis Miguel Barbosa. Ajá. O sea, pese a todas estas, pues no acusaciones, pero presunciones, porque pues mucha gente no lo ve con buenos ojos, no ven con buenos ojos que una persona como él, que además amasó una fortuna considerable bajo los cargos públicos y que no ha podido comprobar hasta la fecha, sea candidato, y además quien se expresó tan mal y quien dejó abierta la posibilidad, porque él fue el mismo que quizá por un lapsus habló de un magnicidio cuando lo estaban entrevistando aquí en un programa nacional. Yo creo que hay mucha gente que tenemos una muy mala imagen de Barbosa. Es correcto, no tiene ese carisma que pudiera ganarle ahí un poco, remontar en ese terreno el senador Alejandro Armenta Mier, aunque también no tiene un proyecto de trabajo definido para que supere las expectativas de los ciudadanos en Puebla. Miguel Barbosa Huerta está encajonado, no tiene un proyecto de trabajo, un trabajo social, una cercanía con los sectores, los empresarios, los constructores, los transportistas, los campesinos, los indígenas, y eso hace que sea su distancia, la brecha sea más amplia entre su propuesta política, que es él, y los ciudadanos poblanos. Estamos viendo que es un encaprichamiento, es un entercado ya de don Luis Miguel Barbosa Huerta. Además, te agrego que es un hombre que nosotros, que lo hemos tenido muy cercano, aunque él diga lo contrario, se ve un hombre muy enfermo. Tú me decías que está muy enfermo, ¿no? Que está muy cansado. Tiene diabetes, había perdido una extremidad, y ahora se hablaba de que estaba en riesgo otra parte de su cuerpo. No ve, Miguel, a medio metro, a un metro, a escasos alcanza a ver. Lo tienen que trasladar de la mano, su esposa lo lleva del brazo de un lado a otro, a veces en silla de ruedas. No se sostiene más que 5 o 10 minutos de pie, en lo que expresa su arenga, su discurso, y después tiene que tomar un asiento. Es un hombre muy enfermo. Además, en el rostro, en lo físico, se ve una persona que pudiera estar hasta inflamada, aunque los reporteros le preguntan y le dicen cómo se encuentra en salud. Él dice que está en condiciones óptimas, que está muy bien, pero la realidad que se observa es otra. Lo tienen que llevar de un lado a otro. Entonces, tiene un problema también. O sea, la diabetes le ha generado probablemente glaucoma, que le está afectando seriamente la visión.
Así es un Luis Miguel Barbosa devastado por la enfermedad, incluso entre la clase política, y eso lo están comentando los liderazgos, los representantes de los partidos, que en 2 años, en 3 años tendríamos un proceso electoral, porque Luis Miguel Barbosa Huerta se vería diezmado más en su enfermedad. Claro, y además ya con una presión que implica ser el jefe del Ejecutivo de un estado, pues eso acaba a las personas sanas, y a las que no lo están, pues simplemente acelera mucho más rápido su deterioro. Para concluir, Timoteo, ¿cuándo va a estar lista, cuándo estarán los resultados de esta encuesta en Puebla, al interior de Morena? ¿Quiénes votan para saber quién será el candidato? Esperemos que en un par de días, a más tardar, ya estemos con el nombre, quién será el candidato de Luis Miguel Barbosa Huerta, el candidato a gobernador del estado. Mientras tanto por parte del Partido Revolucionario Institucional, es Alberto Jiménez Merino, que fuera ex titular de la Secretaría de Desarrollo Rural durante el gobierno de Mario Marín Torres. Casi todos vienen de esa camada del ex gobernador precioso. Puros de primera, ¿no? Bueno, y por parte de Acción Nacional, ¿qué ha sucedido? Está como que en silencio todo la propuesta de Acción Nacional. Hay varios aspirantes, precandidatos, sin embargo no definen por alguien en particular. Creo que es un partido que se desboronó después de la tragedia de... Pues se quedaron sin gobernadora y sin líder de proyecto político, con el senador Moreno Valle, quien también falleció en este accidente. Muchísimas gracias, Timoteo. Estaremos muy pendientes de lo que suceda allá en Puebla. Y saludos un abrazo hasta la Ciudad de México. Saludos a nuestros paisanos allá en Puebla. Y bueno, le comentamos que este programa hoy no pudo pasar en vivo, se está grabando y se va a reproducir más tarde por problemas con la red Facebook, la cual dio a conocer esta mañana que los usuarios en México no pudieron acceder a sus cuentas debido a un mantenimiento que está llevando a cabo la red. Facebook no está disponible en este momento porque estamos realizando tareas de mantenimiento. Intenta entrar en tu cuenta dentro de unos minutos. Esto dice Facebook a los usuarios al momento en que intentan ingresar su cuenta. De acuerdo con la red social, cuando el mensaje de mantenimiento aparece es porque realizan mejoras en la base de datos. Así es que esto no afecta a sus cuentas ni a sus contenidos, pero sí afecta la conectividad y por lo tanto pues simplemente no hay forma de acceder y tampoco hay forma de estar transmitiendo en vivo. Cuando usted vea esto, bueno, pues quiere decir que es un programa que está precisamente grabado. Y bueno, vamos con Abigail Cruz, precisamente para que nos cuente cómo está la situación al interior del PAN, después de que perdieron a la única gobernadora que habían ganado en la elección del pasado 1 de julio, y que bueno, pues los gobernadores que actualmente están en funciones corren el riesgo, o más bien el partido corre el riesgo de perder estas posiciones en las próximas elecciones. Abigail, te saludo con gusto, buenas tardes. Así es, Miguel, buenas tardes, te saludo a ti al auditorio. Pues que el Partido Acción Nacional informó esta mañana que de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de México, el IGE, pues los gobernadores emanados del Blanquiazul obtuvieron pues las más altas calificaciones de aprobación de los ciudadanos. El vocero del PAN, Fernando Herrera, pues solo dijo que los 10 primeros lugares los tienen las administraciones de Acción Nacional, encabezadas como en el primer lugar, pues el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. En segundo lugar lo tiene Francisco Domínguez, quien es el gobernador de Querétaro. Además, en Baja California, quien, como tú sabes, y el auditorio, pues ha sido duramente criticado por los ciudadanos por actos de corrupción. Kiko Vega, ¿no? Lo ocupa Francisco Kiko Vega de la Madrid, quien ha sido criticado, como te comento, por los ciudadanos. Además, el cuarto lugar lo ocupa el de Guanajuato, con Diego Chinoy Rodríguez, y Nayarit con Antonio Echeverría. Pues son los lugares más importantes de estos 10 que mencionamos, que ocupa el partido. Oye, Abigail, ¿y qué dice el PAN con respecto a quién será su candidato para la próxima elección en Puebla? Pues mira, él ya lo dio a conocer el pasado jueves, donde pues dijo que es Ernesto Cárdenas, quien es un candidato independiente, que por cierto fue de Andrés Manuel López Obrador, y comentarte que pues va en una candidatura común con Movimiento Ciudadano y con el Partido de la Revolución Democrática. Quiero informarte que
de acuerdo a algunas entrevistas que hemos hecho, pues ellos comentan que esta propuesta pues la estuvieron negociando desde hace varios meses y que bueno, al final de cuentas pues quedó Enrique Cárdenas, quien fue... ¿Es Enrique o Ernesto? Ajá, y entonces él comenta que, bueno, él será su candidato y bueno, esto ha traído gran malestar dentro de los panistas, de la militancia panista, particularmente de los yunques, que son uno de los más tradicionales. ¿A quiénes querían ellos en Puebla como candidato o candidata? Pues mira, la lista era muy larga, de por lo menos 8 aspirantes a la gubernatura, pues entre ellos estaba Guillermo Velázquez, otra era Tere Jiménez, y así una gran lista de aspirantes panistas, entre ellos también estaba pues una expanista, Tere Aranda. Ana Teresa, que fue secretaria de Desarrollo Social, buena amiga y también intentó ser presidenta municipal en Puebla. Claro, esta era la tercera vez que se registraba. El Partido Acción Nacional abrió pues esta convocatoria a ciudadanos, a militantes y bueno, a todo aquel que quisiera participar. Sin embargo, pues se dio una terna unos días antes. Y finalmente, pues en una conferencia de prensa urgente por parte del Movimiento Ciudadano, se anunció muy temprano a Enrique Cárdenas. Posteriormente, a mediodía, pues se hablaba que en una comisión permanente del Partido Acción Nacional, pues se daría a conocer el candidato. Pero bueno, ya lo oficializaron. Sí, ya está oficializado. Bueno, se anunció ante los medios de comunicación después de esta comisión permanente a Enrique Cárdenas como su candidato y más tarde el PRD pues también se sumó a esta alianza. Nosotros hablamos con Ángel Ávila, quien es un integrante de la comisión y de la dirección nacional del PRD y bueno, comentó que esto pues no fue nuevo, fue una plática de muchos meses hasta que llegaron al acuerdo de que Enrique Cárdenas fuera su candidato. Muy bien. En unos días más habrán de registrarlo de manera oficial porque, bueno, ya se vencen los plazos y ahí es donde, pues, él será su candidato. Muy bien, Abigail, muchísimas gracias. Ya después nos contarás y nos darás detalle de su carrera política. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues eso con respecto a lo que sucede en el estado de Puebla. Le comento a usted que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó suspender inmediatamente los vuelos de los aviones Boeing 737 MAX 8 tras el accidente del vuelo de Ethiopian Airlines, en el que el pasado domingo murieron 157 personas. Todos estos aviones serán inmovilizados de manera efectiva inmediatamente, dijo Trump. Ya lo habían hecho varias aerolíneas en Europa. Aeroméxico anunció lo mismo. Y mientras no se conozca, un momentito, Daniel, mientras no se conozca las causas, pues simplemente estos aviones se van a quedar en tierra, los Boeing 737 MAX 8 y 9, porque 2 de ellos tuvieron accidentes en un lapso menor de 3 metros. Bueno, vamos al Estado de México, ya está Daniel Camargo y estuvo con el gobernador Alfredo del Mazo, y hay algunos temas importantes que comentar sobre el Estado, en particular por el tema de la inseguridad. Daniel, muy buenas tardes. Las cosas en el Estado de México se están poniendo en el tema de inseguridad, color de hormiga, como dirían por ahí. Hace 2 días, justamente, el fiscal regional de Ixtapan de la Sal fue atacado a balazos. Él iba acompañado de 5 guardaespaldas. Uno de los guardaespaldas que iba manejando la camioneta falleció. Él y otro guardaespaldas quedaron malheridos. Y dice, después de eso, el día de ayer, un día después del ataque, el fiscal general Alejandro Gómez dijo que el ataque fue perpetrado por integrantes de la familia michoacana que tienen el control de la zona sur del Estado de México. Esto en el ámbito de inseguridad. En el ámbito del tema político y social, el día de ayer los diputados se dieron un agarrón, pero de aquellos en el Congreso local. En la sesión deliberante, hablando del tema de matrimonios de personas del mismo sexo, hubo un agarrón entre los del PRD, los del PT y Morena. El Partido Acción Nacional y el Partido Encuentro Social guardaron silencio ante esta situación. El PRD quiere que se apruebe una ley de matrimonios igualitarios, lo cual les daría el derecho de adoptar a infantes. Pero el grupo de Morena y el grupo del Partido del Trabajo
México, apoyados por un grupo de diputados independientes, quieren que no sea calificado como matrimonio igualitario, sino que sea como unión de personas del mismo sexo, con la finalidad de evitar que puedan las adoptar. parejas del mismo sexo puedan adoptar infantes. ¿Se me escuchan? Sí, te escuchamos. Entonces está en estos temas el debate, solamente quieren cambiarle el término de matrimonio igualitario a unión de personas del mismo sexo para evitar que las personas del mismo sexo que se casen en el Estado de México No puedan adoptar. Bueno, pues habría que ver qué dice la jurisprudencia en la materia y sobre todo el ejemplo. Hay que ver qué es lo que pasa. Algunos sectores de la sociedad acá en el Estado de México siguen en contra de que haya matrimonios igualitarios, por supuesto. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Muy bien, Daniel, pues te agradezco mucho esta colaboración para Esfera Noticias y estaremos pendientes de esta y otras informaciones generadas allá en el Estado de México. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, que les vaya como se porten. Abrazo. Abrazo. Bien, pues llegamos al final de este informativo de Esfera Noticias. Yo soy Miguel Bárcena, le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe a lo largo del día en nuestra programación. A continuación, Esfera Ambiental, hablaremos de medio ambiente, sustentabilidad, haremos un análisis de los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador en materia ambiental y bueno, también pues visitaremos algún área natural protegida de estas maravillosas que tiene nuestro país y tendremos también pues información general sobre lo que está sucediendo en el sector. En unos minutos más, Esfera Ambiental.